Tuvieron 2 horas de paro de 5:30 a 7:30, pero ya se normalizó. Vamos a saludar a Javier Milei, fue protagonista de alguna manera ayer de la discusión que tuvo Juntos por el Cambio, reunidas las principales figuras, tratando de ver qué hacer con la emergencia de Javier Milei, diputado de Libertad Avanza. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, María, un gusto hablar contigo. Igualmente. A ver, Juntos por el Cambio decidió ayer que no va a haber alianza electoral con Javier Milei. Bueno, lo único que hizo en el día de ayer fue poner en manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio. Porque básicamente ellos plantean una lógica de falso dilema, también políticamente es lo que se llama el polilogismo de Hegel. Es decir, se plantea polilogismo de Hegel, es decir, es A o B. Y entonces, como ellos se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo, entonces como yo no estoy adentro de Juntos por el Cambio, porque no me interesa estar en un espacio que es un fracaso y que está construyendo otro fracaso, entonces me consideran a mí que soy kirchnerista. O sea, esa es la lógica de ellos. O sea, eso es o sos A o sos B, no. Puede haber otras alternativas. No, lo que yo escuché que dicen que es otra cosa, es que al dividir a la oposición, porque Libertad Avanza se supone que por derecha le saca más votos a Juntos por el Cambio que al gobierno. Entonces lo que dicen es que es el tipo de irrupción de fuerza política que termina siendo funcional al gobierno nacional porque divide a la oposición. Bueno, ese es otro razonamiento de Juntos por el Cambio de índole fascista y totalitaria. Porque la realidad, ellos se creen que son los dueños de los votos, o sea, en el fondo se creen que son dueños de la gente, es decir, como si ellos, digamos, tuvieran autómatas, ¿sí?, que en el fondo responden a ellos, que son la propiedad, o sea, se creen que son los propietarios de las personas, o sea... No, me parece que suena un análisis de coyuntura lógica, digamos, aparece una figura que... Bueno, María, yo no comparto esa forma. Para mí los individuos tienen capacidad de pensamiento, los individuos son individuos y pueden decidir su voto. O sea, nadie es dueño del voto de nadie. No, por supuesto que no. Yo no estoy diciendo que nadie sea dueño, lo que digo que es una lectura de la realidad. Una cosa es decir... Bueno, pero es una lectura totalitaria que hace Juntos por el Cambio, de ese sentido. Porque en el fondo, ¿cuál es el problema? Que haya competencia, o tampoco quieren que haya competencia electoral, o sea, solamente las ofertas electorales son las que ellos decidan, lo cual también es totalitario, pero no solamente eso, sino que además, otra cosa que hay que entender, si yo me pusiera entonces en esa lógica, dado que el mejor de ellos mide menos que la mitad de lo que mido yo, por lo tanto, en ese sentido, ellos me estarían robando los votos a mí no se me ocurre hacer semejante aberración de análisis. Entonces, la verdad es que lo que deja en claro es que ellos son parte del problema, ellos no son parte de la solución. O sea, y en el fondo lo que están haciendo es una defensa del statu quo, o sea, y además poniéndolo en la lógica de ellos, que quieren frenar al kirchnerismo, porque yo les recuerdo que antes de que estuviera al frente de todos ahora, antes estuvo Macri, y hizo un gobierno tan malo, ¿sí?, que justamente los trajo de vuelta si fuera por eso. Y en ese sentido, y uno lo quiere mirar en esa lógica, la realidad es que el fracaso de Macri corresponde justamente a las políticas que tienen que ver, que están más relacionadas, sí, a lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, con la coalición cívica y con las palomitas tibias de Prodio, llámese los Larreta y Vidal, de la vida, pero Macri, que son los que impulsan las políticas decadentes. Pero Macri al radicalismo no le dio mucho lugar durante su gobierno. Bueno, eso es relativo, o sea, le dio un lugar demasiado clave a la coalición cívica, porque cuando él quiso poner como ministro de Economía a Melconian, se lo bochó Lilita Carrió, le sacó bolilla negra y le puso al chanta vendehumo de Prat Gay, ¿sí?, el campeón del gradualismo, y generó un desastre. O sea, porque justamente los procesos esos de gradualismo, como no ajustan, no ponen en caja las cuentas fiscales, básicamente lo que hacen, ¿sí?, es generar un desastre de deuda, que es lo que generó, digamos, el gobierno de Macri, que además, donde los únicos ajustes que hizo, además, no hizo ningún ajuste sobre la casta política, y todo el ajuste lo hizo recaer sobre el sector privado, es decir,
digo, el peor de los mundos, o sea, hicieron todo mal. Y además lo que quisieron hacer de shock, además lo hicieron mal también. Estamos hablando con Javier Milei, diputado de Libertad Avanza, después de la decisión ayer de Juntos por el Cambio, que en un comunicado explícitamente dice que queda fuera la posibilidad de hacer una alianza con Milei, supongo, para las elecciones presidenciales del año que viene. Ahora, ¿qué es la casta política, Javier? Para mí la definición de casta política es un conjunto de dirigentes que abrazan a un conjunto de ideas que básicamente ellos tienen claro que le hacen daño a la población, pero no les importa empobrecer y arruinar a la población porque ellos reciben beneficios enormes de esas políticas. O sea, deliberadamente le hacen mal a la gente porque se benefician de eso. Sí, ellos saben que causan daño, pero frente a la posibilidad tienen que elegir entre hacerle daño a la gente y persistir en sus beneficios, prefieren persistir en sus beneficios. ¿Y quién? No, pero, el ejemplo más reciente, ¿querés? Sí. Por ejemplo, la votación por el acuerdo con el fondo. Digo, básicamente Juntos por el Cambio sabía que eso iba a tener implícito un ajustazo. ¿Pero por qué lo aceptaron? Porque en realidad, para poner en caja, o para poner, digamos, o sea, está todo mal hecho, pero no importa, para reordenar las cuentas, no hace el ajuste sobre la política. De hecho, sobreajusta el sector privado, que es el que produce riqueza, para sobreexpandir al sector público. Es decir, mientras que a todos nos ponen ajuste, eso se expande. ¿Y quiénes son los principales promotores de eso? De hecho, dentro de esos principales promotores que se arropan diciendo que son responsables, son tipos como Morales o como Larreta. ¿Para qué? Para recibir más impuestos y tener más plata para gastar de cara a un año electoral. Eso es ser inmoral. Eso es, digamos, ahí tenés un típico ejemplo de casta. De casta. O sea, el argumento de que era mejor un acuerdo que ir al default no lo comparte. Bueno, de hecho yo voté en contra de esa mentira. ¿Por qué? Porque, a ver, era mejor ir a un default. No, hay un problema moral que es el que acabo de decir, es falso que vos tenías. De vuelta. Pero suponiendo que el voto de Javier Milei hubiese sido el voto decisivo en el Congreso, están empatados, es el cobos de la decisión de voy al default o no con el fondo, ¿qué eligen? No, es que yo voto por criterios morales y las inmoralidades no las acepto. Y en el caso mío yo no dije que había que ir al default, lo que dije es que el ajuste tiene que recaer en la política. Está bien, pero no había opción. Pero es que, digo, porque... No, bueno, pero un diputado vota a favor o en contra. Un diputado no tiene, o sea, cada uno su rol. Pero a ver, es mentira, digamos, ese falso dilema. Pues no es que vos vas al default o no, vos podés hacer el ajuste, ¿sí? Y el ajuste, que en lugar de caer sobre los que generan riqueza, caiga sobre los parásitos de la política. ¿Quiénes son? ¿Cuál sería el ajuste sobre los parásitos de la política que arreglaría el problema? Por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública. Eliminó la obra pública. Exactamente. No más obra pública. Exactamente. Si total la puede hacer el sector privado y la hace mejor y más barata y sin corrupción. Pero el sector privado, ¿qué le va a interesar hacer hospitales o escuelas? Digamos, eso, digamos, o sea, la obra, esa no es la parte gruesa de la obra pública. ¿Cómo que no? No, la obra pública, digamos, tiene que ver con la ruta y todo, y ese tipo de cosas las puede hacer claramente sin ningún tipo de problema el sector privado. Está bien, le damos las autopistas al sector privado, escuelas, hospitales. Si elimino la obra pública, ¿quién hace escuelas y hospitales? A ver, eso está dentro de la órbita de lo que es salud y lo que está en la órbita de educación. Por lo tanto, o sea, lo que es la obra pública vinculada a infraestructura, o sea, eso usted lo puede sacar y son entre 2 y 3 puntos de PBI donde se roban los políticos. O sea, usted tiene una cuenta todavía mucho más grande. O sea, por ejemplo, el gasoducto que no lo haga el Estado para sacar el gas de Vaca Muerta. Tampoco hacemos el gasoducto. Y si lo puede hacer el sector privado, ¿cuál es el problema? ¿Para qué no queremos al sector público ahí? Para que roben, o sea, para que generen cajas políticas, para arruinar todo, porque además, o sea, encima funciona todo mal. De hecho, digamos, YPF desde que del Estado, digamos, se perdió más del 70% de valor. No funciona. Bueno, a la vez han desarrollado Vaca Muerta. Ahora si Argentina pudiese... Sí, pero María, si fuera cierto y eso lo hubieran hecho bien, la empresa valdría más, no un 75%. Bueno, entonces, eliminamos la obra pública. ¿Qué más hacemos?
transferencias discrecionales, esas hay que eliminarlas de cuajo también. Ahí usted Sí. tiene 5 puntos el PBI. No, 5 Digo, puntos PBI no, con transferencias discrecionales no llegamos a 5 puntos no, PBI. sí, entre nación y provincia y municipio tiene 5 puntos el PBI, sí. Son 5 puntos del PBI, es un escándalo. Es un escándalo, porque aparte esas transferencias se hace hacia los lugares más opacos Está bien. ¿Y qué más hay que del hacer? país. Ahí yo le acabo de dar 7 puntos de ajuste Bien. del PBI. ¿Y qué, ¿Y qué O sea, hacemos con el... Sí, eliminamos la obra pública. ¿Y qué hacemos con el Banco Central? Bueno, yo soy partidario de terminar de una vez por todas con la inflación. ¿Usted está a favor del robo? Porque yo le aviso, en los últimos 2 años el gobierno financió 11 puntos del PBI de déficit fiscal, o sea, lo que se llama señoriaje. El señoriaje es un robo desde la política Pero entonces, hacia el sector privado. eliminamos el Banco Central y ¿qué hacemos con el peso? Vamos a estar haciendo transacciones en la moneda que elija la gente, que seguramente va a ser el dólar la que históricamente eligió. ¿Cuál es el problema? Que Argentina no emite dólares, o sea que el que ¿Y tiene para dólares qué? va a estar bien, pero el que no tiene pero- dólares no lo imagino pero muy cómodo. Eso es falso. Eso es falso, porque cuando usted va a recibir su salario le van a pagar en dólares. ¿Cuál es el problema? Y cuando va a hacer las compras la va a hacer en dólares. ¿Quién me va a pagar en dólares? Hay un porcentaje Su importante de empleador. empleados públicos. No, Al pero empleado público el Estado le va a pagar en dólares. No, sí, claro que le va a pagar en dólares. ¿O en qué cree que va a recaudar el Estado? Va a recaudar en dólares también, porque la economía está dolarizada. Es decir, le propongo, digamos, o sea, mire cómo es Ecuador, mire cómo es Panamá, digamos, Sí, hacen todas Ecuador- las transacciones en dólares. Sí, Ecuador, Panamá, correcto. Ahora hay mucho dólar en Venezuela también. Bueno, de hecho, eso ocurrió naturalmente, que la gente empezó a usar solo los dólares. O sea, cerramos el Banco Central, terminamos con la obra pública y dolarizamos la economía. No solo la obra pública, el robo también de las transferencias discrecionales, la jubilación de privilegio. Es un digamos, poquito, o sea, está bien, terminemos con la jubilación de privilegio, pero es muy marginal respecto del total de las... el 0.9 del PBI. ¿Qué Es cosa? un número. ¿Las jubilaciones de privilegio? Sí, exactamente. Ajá. Es decir, es más que los de... O sea, todo el mundo, por ejemplo... digamos, Depende de qué se cuando- considere jubilación de privilegio, porque depende. Si sí, uno, por ejemplo, el la de los- régimen la- docente, el régimen especial de los docentes. Por ejemplo, la de los jueces, por ejemplo, digamos, la de los políticos, digamos, presidentes y demás. Esos son Bueno, pero regímenes presidentes no son privilegios, tan, no son 0,9%. Bueno, Uno puede estar a todo- favor o en contra. Lo pero que estoy todo- discutiendo es pero que, todo que- eso es- sí, pero María, eso es 0.9 del PBI, o sea, es un número, no hay que es un chiste. O sea, y no solo eso, Bien. fíjense, aerolíneas, mire, todas las empresas que están en poder del Estado suman de déficit 0.7 del PBI. O sea, todo el mundo, por ejemplo, habla de los 2 millones de dólares que pierde por día aerolíneas. Bueno, todas las empresas en manos del Estado representa 0.7 del PBI. eso se Los privatiza regímenes de todo. privilegio 0.9. ¿Y qué pasa con los subsidios? Se terminan. A ver, los subsidios económicos hay que eliminarlos, pero hay que trabajar sobre la ecuación económica financiera del contrato. Es decir, no hacerlo como lo hizo la bestia de Aranguren, que lo cargó todo sobre el precio. Usted, digamos, cuando usted hace un proyecto, tiene una X cantidad de años. Entonces, usted tiene que lograr que todos sus ingresos en valor presente sean suficientes para pagar todos sus costos en valor presente, o sea, el de operación, el de mantenimiento, la carga fiscal, la retribución del capital de terceros, deuda, y la retribución del capital de primeros, o sea, los dueños, ¿sí? Porque usted lo tiene regulado. Entonces, esa es la forma que tiene. En ese contexto, usted, por ejemplo, puede hacer un montón de medidas que son equivalentes a mejorarle el flujo de fondos a las empresas. Por eso yo hablo de la ecuación Bien, económica pero no cargarle financiera tanto a del los... contrato. Bien, Javier Milei, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Avanza de Libertad. Yendo al Yau Yau, en Bariloche, hay una reunión ahí, se va a encontrar con Macri, con Guzmán, se va a cruzar con todo el mundo ahí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, saludos, María. Hasta luego. Sale como tranquilo acá.